de soborno, cohecho en la compraventa de Minera Dominga. Natalie Catalán, desde la Fiscalía Nacional, nos informa. Natalie, buenas tardes. Buenas tardes. Claro, una información que impactó porque, como señalabas, Iván, además es primera vez, según nos indicaban acá en la Fiscalía Nacional, que se abre una investigación por oficio, una causa penal contra un presidente de la República en ejercicio. Ustedes ya lo decían, cohecho, soborno y eventuales delitos tributarios son los delitos que se investigarían, contra el presidente Sebastián Piñera. Todo esto, recordemos, ante la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que acá en Chile fueron llevados a cabo por la BOT y declaraba esta información, estos documentos, más de 12 millones de documentos que se dieron a conocer con algunas transacciones en las Islas Vírgenes Británicas, entre ellas la del presidente Sebastián Piñera, donde se conocía este contrato por la compraventa de Minera Dominga que se realizó el año 2010 cuando él ya era presidente en su primer mandato y eran sus hijos, era parte de su familia dueña de esta minera y le realiza la venta a Carlos Alberto Délano, amigo íntimo del presidente, con una tercera cláusula, la que indicaba que este tercer pago se iba a hacer efectivo solamente si es que el sector donde se emplazaría la minera no era declarado zona de exclusión, algo que dependía en ese momento también del presidente Sebastián Piñera. Una información que desde la presidencia, desde el primer minuto declararon que era una información que ya se tenía sobre la carpeta investigativa, que ya había sido un antecedente revisado en el juicio por Exalmar, un juicio que fue una querella presentada por el entonces diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez por un eventual aprovechamiento por información privilegiada del presidente Sebastián Piñera en el litigio entre Chile y Perú ante la Haya, y debido a que él tenía negocios en Perú con esta empresa llamada Exalmar. Era esa la querella de donde se abre esta nueva arista de Minera Dominga. Es por eso que desde la presidencia se señalaba que esta información ya era conocida y que de hecho en la causa investigativa de este juicio, donde finalmente el presidente Sebastián Piñera es sobreseído el año 2017, se tenía al menos el acuerdo por el cual se establecían las cláusulas del contrato que finalmente se realizó. Un acuerdo que sería un documento en español distinto al documento en inglés que finalmente se da a conocer en esta investigación periodística. Finalmente, hoy la Fiscalía, a través de la directora de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, da a conocer la resolución frente a estos nuevos antecedentes. Escuchemos. Que el fiscal nacional, con fecha de hoy, 8 de octubre, ha decidido abrir de oficio, iniciar de oficio, una investigación penal por los hechos asociados a lo que se ha conocido como los Pandora Papers y que en definitiva tienen relación con la compraventa de la minera Dominga, vinculada a la familia o que estuvo vinculada a la familia del presidente de la República. El fiscal nacional ha tomado esta decisión, atendido que los antecedentes podrían revestir caracteres de delitos de cohecho con su correlato de soborno, eventuales delitos tributarios, materias que en definitiva serán todas objeto de una investigación. Investigación que por decisión del fiscal nacional, esta decisión el fiscal la ha tomado teniendo en consideración también un informe que se nos ha solicitado como unidad especializada anticorrupción que decía relación con principalmente verificar si los hechos ya habrían sido investigados y por lo tanto habría recaído una decisión judicial a su respecto, que como sabemos es la decisión de sobreseimiento definitivo que recayó en una causa que en esos momentos denominamos como caso Exalmar y que tenía alguna arista relacionada con la minera Dominga. Los hechos que nosotros estimamos deben ser investigados el día de hoy tienen que ver con las posteriores o quizás coetáneas, pero negociaciones relativas a la compraventa de la minera Dominga. Ahí está, Natalie. Claro, escuchábamos entonces las declaraciones de la directora anticorrupción, Iván. Sí, claro, lo que pasa es que en el argumento de Marta Herrera, que es como dices tú, la directora de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, lo que estima la Unidad Anticorrupción y por lo tanto el Ministerio Público es que estos hechos, los hechos relativos a la compraventa de la minera, los hechos que podrían haber generado un delito de cohecho, de soborno y eventualmente delitos tributarios, como lo dice la abogada Marta Herrera, la fiscal Marta Herrera, no fueron objeto
de investigación judicial, claro, y tampoco fueron objeto de, del sobreseimiento definitivo que dicta un tribunal, ni siquiera el fiscal Manuel Guerra en su momento a cargo de la investigación, sino el tribunal al que el fiscal somete la petición de sobreseimiento en su momento, que se refería, según lo que se entiende de lo que dice Marta Herrera, a el caso Exalmar y eventualmente a la posibilidad de que hubiera habido conflicto de interés en el caso de Barrancones por la propiedad de la minera Dominga, pero no considerando este asunto de la compraventa. Eso, dice, es nuevo, eso no ha sido juzgado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Efectivamente, por eso también le consultamos varias veces para dejar este punto muy claro, porque de hecho la defensa del propio presidente Sebastián Piñera informó que estos antecedentes ya estaban a la vista cuando se hizo este sobreseimiento, la cosa juzgada, como le decía acá incluso la misma directora, acá no regiría ese efecto de la cosa juzgada porque, claro, como tú señalas y como señaló también la directora de Anticorrupción, la línea investigativa en su momento abordó solamente la relación que habría tenido el hecho de que el presidente Piñera en ese momento diera de baja, hiciera algún tipo de gestión para que se bajara el proyecto Barrancones y esto pudiera favorecer a la minera Dominga, y también en el caso de Exalmar, lo que yo te explicaba en este litigio que había con Chile y Perú en La Haya, y él poder haber tenido algún tipo de información, claro, privilegiada que le hubiera favorecido en Exalmar y en sus negocios en el otro país. O sea, esa era la línea investigativa, pero no lo que tenía relación con la compra y venta. Por decirlo así, el principio esto de la cosa juzgada implica que cualquier ciudadano, cualquiera de nosotros, no podemos ser juzgados dos veces por el mismo delito, claro, por los mismos antecedentes. Si vamos a un proceso judicial y ese proceso se termina y ya no pueden volver a juzgarte por eso. Por lo tanto, no se podría abrir una causa de nuevo por la decisión de Barrancones, no se podría abrir una causa de nuevo por el caso Exalmar. Lo que dice la Fiscalía ahora es este asunto, la tercera cláusula, el contrato de compraventa, los eventuales conflictos que podrían generarse de esa cláusula, en esto nunca ha habido, claro, un juicio respecto a los tribunales. Decía Marta Herrera, estaban de alguna manera en la carpeta, pero no fueron investigados por el exfiscal claro, Guerra, porque no constituían una línea investigativa de lo que se estaba revisando en aquel entonces, que era Exalmar. Estaban, pero no se revisaron. Exacto. Por eso que no son parte de la cosa juzgada. Entonces, y ese argumento de alguna manera pulverizan los hechos, no es que le gane, pero en la práctica pulveriza la defensa que veíamos recién al presidente Piñera en su comparecencia del lunes en La Moneda, junto con el ministro Belolio, donde insistía en que todos estos antecedentes ya eran públicos y evidentemente habían sido parte del proceso judicial, Natalia. Claro, efectivamente, ese era el punto central que había que aclarar en esta vocería que se realizó hace pocos minutos y por eso es tan gravitante el hecho de lo que ustedes señalaban. El sobreseimiento no incluye, de hecho, el antecedente de este contrato que, como decía también la directora de esta unidad anticorrupción, se tenía el antecedente del acuerdo, de este precontrato, por decirlo, donde se establecían cuáles iban a ser las cláusulas del contrato final, pero no se había tenido en investigación, no se había seguido esa línea investigativa y por lo tanto efectivamente no sería uno de los antecedentes por los cuales se le sobreseyó en su momento al presidente Sebastián Piñera. Vamos a revisar precisamente esa explicación que nos da la abogada, la encargada, la directora, digo, de la unidad antinarcóticos, Marta Herrera. Si están prescritos o no, eso es algo que también deberá verificarse en el curso de una investigación, porque para eso necesitamos allegar antecedentes respecto de si hubo negociaciones posteriores, la ejecución de los pagos, etcétera, etcétera, y todo eso justamente se esclarece con una investigación, que es lo que nos parece que debe realizarse. Nuestra opinión técnica, sí, esto investigado efectivamente, una vez agotada la investigación y esclarecidos los hechos, fueran estos efectivos, eso podría constituir un delito de cohecho por una infracción, tenemos un elemento, una infracción a los deberes del cargo, porque dentro del cargo de funcionario público, presidente de la República, dentro de sus facultades, también hemos realizado una revisión de la normativa de carácter medioambiental, tiene algunas facultades que están relacionadas con la minera. Evidentemente que el pago del precio podría constituir la coima.
publicado el 3 de octubre de este año. Claro, explicaba entonces cómo se formulaba esta investigación, cuáles son los delitos por los que sería investigado de oficio. Entonces, el presidente Sebastián Piñera, escuchábamos a la directora de la unidad de anticorrupción, corrijo, como lo había señalado antes la directora Marta Herrera, que daba cuenta entonces de estos nuevos antecedentes. Y dentro de los nuevos antecedentes que se conocieron por esta investigación también está ¿cuánto se habría beneficiado la familia Piñera Morel por esta transacción? Indicaban en esta investigación que habría obtenido una ganancia de 1000% en 18 meses. Es por eso que entonces se confirma esta apertura de una causa penal contra el presidente Sebastián Piñera. Esto fue entonces instruido por el fiscal nacional Jorge Abot, que designó en la indagatoria a Claudia Perivanich, la misma fiscal regional de Valparaíso, que ha estado investigando también otras causas presentadas contra el presidente por casos de violaciones a los derechos humanos posteriores al 18 de octubre del 2019 en esa región. Una investigación entonces que se confirma ahora, Iván. Sí, cuéntame. Sí, una duda sobre los plazos. No sé si le preguntaron a Marta Herrera sobre los plazos de esta investigación. Por ahora esto va a ser una investigación desformalizada, como se conoce en el procedimiento penal. Y luego, si es que se adjuntan suficientes antecedentes, habría que pedir el desafuero del presidente, entiendo, para formalizar o para continuar con el proceso y eventualmente para pedir medidas cautelares. ¿Se habló de los plazos para todo ese procedimiento? Sí, se le consultó, Iván, pero como tú señalabas, claro, no hay un plazo establecido, se va a empezar ahora la investigación, por el momento no se dan ningún tipo de fecha límite para reunir los antecedentes, así que como tú señalabas, se ajusta a esa situación lo que ella nos señalaba ahora, no hay plazos establecidos, por ahora simplemente se da inicio a esta investigación, se tienen que recabar los antecedentes por la fiscal regional de Valparaíso, y esto se da en paralelo a otra querella que fue admitida durante esta jornada, la del abogado Luis Mariano Rentón, que ya ha presentado varias querellas contra el presidente Sebastián Piñera, por ejemplo, en esa ocasión que se le vio sin mascarilla paseando por un balneario. En esta oportunidad, el séptimo juzgado de garantía admite a trámite una querella contra el presidente por negociación incompatible, también en este caso de los Pandora Papers. Entonces son dos informaciones, una querella presentada por un abogado y otra, esta decisión inédita de la Fiscalía Nacional de abrir una investigación por oficio, acusación penal, una investigación, una causa penal contra el presidente Sebastián Piñera por estos nuevos antecedentes revelados en el Pandora Papers. Claro, dijo respecto de los plazos que no los tienen todavía, pero que debieran ser acotados, es lo que esperaba la fiscal Marta Herrera por la relevancia y por el interés que genera este caso. Y también respecto de lo que conversábamos, dijo, y se refirió como la investigación original, refiriéndose a la de Exalmar, dijo, no incluyó el contrato del 10 de diciembre por la compraventa, este contrato del que se ha hablado que está en inglés y que fue suscrito en las Islas Vírgenes Británicas. Fue parte también de lo que ella declaró en esta extensa vocería a la prensa que hizo esta mañana desde la Fiscalía Nacional. Y Natalie Catalán, vamos a quedar pendientes también de lo que ocurra en el Palacio de la Moneda, porque pudiera haber reacciones allí luego que se conociera que se va a investigar entonces al presidente Piñera de manera penal. Nos vemos, muchas gracias. Sí, me aclaran que el presidente en ejercicio no tiene fuero, pero sí los expresidentes tienen fuero. Ah, ya. Esa es la diferencia. Y de aplicarse un fuero, el fuero, si es que se aplica el mismo principio que se aplica con los parlamentarios, opera cuando se quiere pedir medidas cautelares contra un parlamentario desaforado. O sea, perdón, contra un parlamentario formalizado. Perfecto. O sea, se le podría investigar, no es necesario que... Se le puede investigar sin que importe el fuero, y de hecho se le puede formalizar sin que importe fuero alguno, si es que hay fuero o no, digamos. Exactamente. Perfecto. Mientras esté en ejercicio hasta el 11 de marzo próximo. Exacto. Esa es la situación. Vamos a ver, como dice la Chantal, qué efectos hay, qué reacción hay en la moneda y qué efectos va a tener esto en la eventual acusación constitucional que se espera se presente la próxima semana en la Cámara de Diputados contra el presidente Sebastián Piñera. Vamos a otra cosa, lo que está pasando en el sur de nuestro país, donde está completamente bloqueado